Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Súper agradecido del apoyo que le vienen dando a todo el equipo de aquí de La Diestra. ¿A usted le gusta lo que ve? Dele like, suscríbase, comente, comparta. Mire, hay un debate eterno en Puerto Rico sobre el tema del estatus político. Un debate que está matizado por cada acción que se toma en el gobierno de Puerto Rico que tiene que ver con la interacción con el gobierno federal. Usted habla aquí de la quiebra, gobierno federal, ley promesa, Congreso, legisla. Usted habla de la recuperación de Puerto Rico, gobierno federal, FEMA, CDBG, vivienda federal, Puerto Rico. Usted habla de carretera, fondos federales, llegan a carretera, cómo se impone o no se impone la ley, impacta o no impacta. Y aquí uno de los debates más álgidos que se ha dado entre la derecha y la izquierda, o gente que apoya o no apoya gobierno federal y lo que ha ido ocurriendo bajo la administración Trump, el tema migratorio, donde también está matizado el conflicto que existe entre el gobierno federal y el gobierno local, que al fin de cuentas, el Estado Libre Asociado, que alguna gente le saca brillo y trata de decir que es la gran cosa, pues ahí también se ve de una manera palpable la diferencia o digamos, lo pueril del sistema colonial que vive Puerto Rico. Pero hay un debate que se dio el viernes pasado en el canal de nuestro amigo el Che de la Derecha, de Che Julio, donde estaba el ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y la ex comisionada electoral del Partido No Progresista, Vanessa Santo Domingo, que empezaron a discutir este tema y quedó una discusión muy buena, y aquí hoy vamos a reaccionar a ello. Y para comenzar con esa reacción, vamos a ver el primer video. Miren esto. Política pública establecida por Trump, nos queda bien claro que el que no cumpla o esté en desacuerdo eventualmente pudiera estar perdiendo fondos federales, y particularmente tanto DITOP como carreteras sí se benefician de diferentes fondos federales. El departamento DITOP no recibe carretera, ni un centavo. El mismo jefe de carretera y de DITOP. Sí, pero sabemos la diferencia, Vanessa, entre una corporación pública y una agencia del Estado. Claro. Y carretera es una corporación pública cuya junta la preside el secretario de DITOP. Correcto. O sea que, pero son entidades jurídicas distintas. Pero al final del día, ¿sabes qué? El gobierno de Puerto Rico es uno. Si el gobierno de Puerto Rico... Debieron entregar la lista. Yo no tengo ningún problema con... Yo pienso que lo hicieron en cumplimiento de requerimiento de una agencia federal. Podíamos ponerse. Y sabemos que el gobierno federal, vivimos en una colonia. Y yo sé que hay mucha gente que no lo quiere reconocer. Nosotros no somos un estado. No somos un estado, y estás comparándonos con otros estados que tienen representación en el Congreso, tienen representantes, tienen senadores para poder levantar la voz, y poder votar sobre legislación, y nosotros no tenemos esa oportunidad. Me encantaría tenerla, y por eso yo peleo todos los días y por eso promuevo la estadía para Puerto Rico. No lo somos, no somos Estado. Yo no tengo los mismos beneficios, yo no tengo la misma igualdad. Es más, yo creo que el estatus que nosotros vivimos es una violación de derechos civiles. Porque yo soy una ciudadana americana con una ciudadanía de segunda que no existe y no tengo los mismos derechos. Si yo tuviera mis 2 senadores... Pero te vamos a hablar... Quiero que termines con un tema para poderte contestar. No, pero podemos hablar de estatus si tú quieres. Pero porque es que quiero dejarte terminar. Pero ya está hablando de estatus. Me está hablando por hablando de estatus. Sean timbaleta también, mi fanática. Sí, está hablando de estatus. Es que tiene que ver, porque me mencionaste 2 cosas. Número 1, que el requerimiento de información. Y te dije, es una agencia federal que está por encima de nosotros. Y esto viene atado... Falso. Eso no es falso, eso es real y lo sabes. Segundo, me avisa cuando me toque. Me estás hablando de los estados que están dando de pasta y queso, estabas diciendo. Sí. Estados, lo dijiste como 4 veces. No somos un estado. Ay, Dios. Somos el Estado Libre Asociado. No es lo mismo. No estamos en la misma posición. Ok. Yo creo que es indiscutible la posición que estaba asumiendo en ese momento la licenciada Vanessa Santo Domingo, porque evidentemente, exacto, Puerto Rico no es un estado. Y Puerto Rico sí. Es más, aquí lo discutimos hace como 2 o 3 semanas del informe que había publicado la Junta de Supervisión Fiscal sobre la dependencia o el uso de los fondos federales en Puerto Rico. Y muy bien ustedes saben que también hemos discutido a través de que comenzó esta administración Trump del impacto que estaba teniendo las políticas públicas de la administración en los estados y la manera en que el gobierno federal había decidido implementar la ley federal en el tema migratorio, so pena de que los estados pudiesen perder algún tipo de, digamos, fondos, etcétera, o de programas que son sustentados con fondos federales.
Y esa es la realidad del pueblo de Puerto Rico del día de hoy. Puerto Rico depende en muchas instancias, y como lo dije al comienzo de este programa, de esos fondos federales. Y dijimos también anteriormente, la ley migratoria es una ley federal. Quien la implementa es el gobierno federal. Tiene campo ocupado. Es por encima del Estado quien tiene que llevar a cabo, ya sea el trabajo que se hace de regular las entradas migratorias que se hacen a los Estados Unidos. Los flujos migratorios, todos son supervisados en la frontera por las diferentes entidades de lo que es el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional. Y asimismo está que si ICE, que si Homeland Security Investigations, está el mismo servicio secreto que participa en temas que tienen que ver con temas de inmigratorio. Así que el gobierno federal es digamos, la última palabra en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio. Y el hecho de que el Estado, y en este caso la jurisdicción estatal de Puerto Rico, sin ser un Estado, pero tratando de mirarse en un espejo como si fuera otra jurisdicción estatal, obviamente está sujeta a la ley federal, particularmente en este tema. Y viene Alejandro a decir, no, es que no, yo no iba a cumplir. Pues lo pudiste haber cuestionado como otros estados. Sí, claro. Y Vanessa muy bien dice algo que yo creo que es, para mí, uno de los temas más importantes cuando se habla del tema del estatus, que es la falta de representación, la falta de voz y voto en el Congreso de los Estados Unidos, donde si Puerto Rico hoy fuera un estado de la nación, tuviese una delegación cerca de 4 o 5 congresistas y tuviera sus 2 senadores. Hoy día el Senado de los Estados Unidos tiene 2 senadores por cada estado y tiene, dependiendo proporcionalmente a la población, Puerto Rico pudiera tener esos 4 o 5 representantes, sería la delegación número 26, 27, 25, dependiendo. Dígame, ¿qué puede hacer Puerto Rico en una discusión de una ley federal, de algún tipo de ayuda o no ayuda, algún programa? Es más, ¿qué discusión, qué voz puede tener Puerto Rico en temas como el de la guerra? Ninguno, porque tenemos allí un comisionado residente que no, a veces, bueno, como ahora, no participa, no tiene voto ni siquiera en los comités en los que participa, porque eso es discrecional de quien dirige el comité o de la dirección de la Cámara de Representantes, que es a donde se reporta el comisionado residente. Y entonces viene un Alejandro García Padilla, el exgobernador de Puerto Rico, que fue bajo su administración que se implementó la ley promesa, que si hay algo que se burla, si hay algo que se ríe de la Constitución de Puerto Rico y de la situación o de la condición territorial en Puerto Rico, es esa ley. Y entonces viene él a decir, no, yo le hubiese sacado el pecho a todo el mundo, a los demás, a Trump le iba a sacar el pecho. Ay, por favor, a otro con ese cuento. Vamos a seguir viendo el video. Pamplinas, lo del estatus, perdóname. Pamplinas, porque ningún estado tiene más congresistas que California. Ajá. ¿Y de qué manera le ha servido eso al presidente, al gobernador de California? De ninguna forma. Ninguno de los 2 senadores, ninguno de los 45 congresistas. Entonces la pasta y queso no va. No, la pasta y queso es en la corte. Y como Vanessa Santo Domingo sabe, Che Julio sabe y Lecha Seguino sabe, la Constitución de los Estados Unidos aplica en pleno vigor. Y digo, no sé si vieron el caso, yo lo vi. ¿Por qué Puerto Rico no cobró del dinero de AmeriCorps? Porque no se unió a la demanda, Vanessa. Allí no dicen los que son estados sí, los que no son estados no. O sea que la Constitución de Estados Unidos no dice algo distinto para Puerto Rico que para los estados. O sea que lo único que teníamos que hacer era unir. Falso, ¿qué es eso? Eso es falso, Alejandro. Y es falso que la Constitución no es distinta para Puerto Rico. Precisamente porque existe lo que se llama la cláusula territorial, que está en la Constitución de los Estados Unidos y que dispone lo siguiente. Es el artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución, donde, como dije anteriormente, se le conoce cláusula territorial, que dice el Congreso tendrá la facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual. Los territorios, o sea, el Congreso tiene libre determinación, libre disposición de lo que quieran o no quieran implementar o aplicar un territorio distinto a los estados.
hay una distinción bastante clara y particularmente, y yo a modo de ejemplo, mencioné ahorita la ley promesa. No existe la ley de quiebra para los estados en los Estados Unidos. No existe. No hay ninguna jurisdicción estatal que pueda declararse en quiebra bajo el código de quiebra de los Estados Unidos, el Código Federal. Más sin embargo, para Puerto Rico se legisló para que Puerto Rico en su jurisdicción estatal pudiera declararse en quiebra. ¿Por qué? Precisamente eso es sostenido en esa cláusula territorial. Sostenido en que Puerto Rico es un territorio distinto a los estados y por ende el Congreso puede aplicarle la ley que entienda necesaria a este territorio, igual que los demás otros 6 territorios que existen bajo la bandera norteamericana. Así que tratar de decir que la Constitución no hace distinción entre Puerto Rico y los estados es eso mismo, pamplinas, como lo dijo él. Pamplina, y no es la verdad. Es precisamente, yo lo he dicho anteriormente, yo sé que nosotros aquí discutimos todos los días problemas políticos, situaciones que se manifiestan de diferentes maneras aquí en Puerto Rico, pero la que siempre está latente, el problema que nunca se ha resuelto y que si usted busca es realmente la raíz de muchos de los problemas estructurales gubernamentales que tiene Puerto Rico, es su condición territorial. Por eso se le llama una colonia, porque realmente el imperio de Estados Unidos aquí hace lo que quiera, cuando quiera y como lo quiera. Precisamente sustentado en la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a seguir viendo esto. De nada a sus 2 senadores y sus 45 congresistas. En el caso de California, que es el que más tiene. Y no le ha servido de nada ser Estado para oponerse a esa política. En el tema de que si los estados o si los congresistas, en este caso, ¿le ha servido o no ha servido? Seguro que sí. Cada uno de los congresistas y también los senadores ejercen presión política sobre las diferentes medidas que se van a pasar. Por ejemplo, ahora mismo el presidente Trump tiene un proyecto de ley que lo que le llama The Beautiful Big Bill, algo así, que es como él le llama, que es el proyecto de presupuesto de los Estados Unidos. En ese proyecto de presupuesto requiere el voto de la mayoría en el Senado. Y ahora mismo todavía, al día de hoy es 23 de junio, hoy noche de San Juan, me dicen que Beto y que Mike andan por ahí en traje de baño y chancleta, pues se van a tirar en la Laguna del Condado. Si ustedes quieren ver ahí, aparte de la diestra esta noche, vayan allí celebrando la noche de San Juan. Mira, la realidad del caso es que al día de hoy todavía se está trabajando el lenguaje de ese proyecto de ley por la simple y sencilla razón de que hay discrepancia entre los estados y entre los poderes políticos, ya sea en este caso de California, de los senadores de ese estado y los senadores de otros estados, no solamente en el caso de California, que lo menciona el exgobernador. Pero yo creo que sería incauto o de una mente incauta pensar que eso no tiene un efecto cuando pues, al final del día, si no lo tuviera, pues entonces pues dale, pues que los estados renuncien a esa representación que tienen en el Congreso, a ver si lo van a hacer. Es más, yo diría que uno de los detractores mayores que tiene la estadía para Puerto Rico es el desconocimiento, la incertidumbre que puede existir entre estos mismos políticos de cómo sería el orden en el Congreso de esa representación que pudiera tener Puerto Rico en el Congreso si Puerto Rico fuera un estado. Porque el miedo en la política, ustedes saben que mueve, ¿verdad? Pues así mismo debe haber algún tipo de preocupación entre algunos congresistas, o entre algunos o muchos, de que puede ser que un estado pierda o no pierda algún tipo de representación porque a Puerto Rico se le añadan unos 4 o 5 representantes. La gente no sabría cómo operaría el Senado con 2 miembros más. Usted sabe que las mayorías ahí son mínimas. Para obtener una mayoría en el Senado tiene que tener 60 o más y actualmente eso no existe en los últimos procesos eleccionarios. Y obviamente pues crea incertidumbre. Hay cuestionamientos sobre cómo pudiera alterar el orden tanto en el Congreso como en el Senado, en la Cámara como en el Senado. Y eso impacta decir que por la cantidad de representantes o la cantidad de senadores, eso no tiene ningún efecto en lo que está ocurriendo ahora mismo en esta misma discusión. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Lo que pasa es que en el caso particular de la administración Trump,
¿cuál ha sido una bandera, una punta de lanza de su administración? Implementar la ley migratoria. Y eso oponible contra todos los estados, ley federal sobre la ley estatal. Y eso es lo que han estado haciendo. Y en eso sí no ha habido distinción. Pues seguro ha habido choques. Y los estados que tienen recursos, que tienen capacidades, hay algunos que han demandado. Y en algunos casos particulares, de programas particulares, algunos han tenido éxito, pero han sido los menos. La gran mayoría ha tenido que cumplir y han tenido que cumplir su pena de perder esos fondos. Y ahí, en ese riesgo y en esa posibilidad, es que Alejandro está planteando que supuestamente nosotros tenemos la misma capacidad para poder, de alguna manera, oponernos a lo que el gobierno federal quiere imponer sobre esta jurisdicción que Alejandro la dice que es como si fuera cualquier estado según la Constitución, y se equivoca y se olvidó que estamos bajo esa cláusula territorial. ¿Tenemos otro video? Vamos a poner otro. En la práctica privada, y cuando una agencia administrativa hace un requerimiento con el que yo como abogado no estoy de acuerdo, yo lo reto primero en la agencia, y si la agencia no me da la razón, lo reto en la corte. ¿Qué es lo que están haciendo los estados? Los estados, y Puerto Rico tiene, perdóname, no te gustará el tema, pero Puerto Rico tiene exactamente los mismos derechos que los estados ante la Corte Federal. Exactamente. Sí, pero yo creo que... Entonces, no, cuidado, que te regañas y me hablas por encima. Entonces, ¿qué pasa? Bien me voy a hablar por encima. ¿Qué pasa? ICE no tiene ninguna autoridad sobre DTOP. Ninguna. No tiene jurisdicción sobre DTOP. ICE puede mandar una carta a mí, a mi casa, para que yo le dé la información de mi cuenta acueducto, y yo le digo, ¿a cuenta de qué? Si se la quiero dar, se la doy. Si no se la quiero dar, no se la doy. ICE no me puede obligar a mí a darle información sobre mi cuenta de luz o qué programa yo veo en Liberty. Pues claro que no tiene ninguna autoridad, y no la tenía, no podía obligarlo. La gobernadora corrigió y después dijo, si viene una orden de la corte, le damos la información del Departamento de la Familia. Sin una orden de la corte, no. No es que después corrigió que estamos hablando de dos temas distintos. Lo que se estaba pidiendo el Departamento de la Familia estaba haciendo referencia a menores con situaciones bien complicada. En la lista de obras públicas había menores, sí, porque la edad para la licencia de conducir es 16 años. Pero cuando tú estás en un proceso... Vanessa, ¿cuál es la razón jurídica? Por favor, es indefendible. La ley migratoria. Claro que es defendible. Es indefendible. Sí, pero yo creo que la licenciada... Yo discrepo, fue inhumano, es gente mala la que la dio, son unos arrodillados y son unos engañotados. ¿Quién dieron la lista? Que está en cumplimiento y que entiende ¿Cumplimiento que de qué? Con la política pública establecida y las órdenes ejecutivas de Trump. O sea, te guste o no, hay un presidente. Estás diciendo algo que no es correcto. Ok. Estás diciendo algo que no es correcto. Podemos estar en dime por qué. Vamos a una cosa. No estamos en desacuerdo. Es falso decir. No, es que simplemente jurídicamente incorrecto lo que estás diciendo. Dime qué ley obliga a una agencia estatal o del Estado Libre Asociado o de Guam, las Marianas, Samoa, en las Vírgenes, que obliga a una agencia de cualquier lugar de los Estados Unidos a que un requerimiento de información de ICE se le dé. Búscamela. Esto es sencillo. Cítala. Políticamente hablando, retar en estos momentos. Son unos enyangotados. Eso es. O sea, un Estado librista me está diciendo eso a mí. Que creen la colonia. Pero en la violación de derechos civiles que vivimos unos derechos civiles. Eso sí que es una locura. Pues te están diciendo, claro que sí. pues estás diciendo otro disparate. La ONU sacó a Puerto Rico de la lista de territorios protegidos en 1953. La ONU. ¿A petición de quién? De los Estados Unidos. A petición de los Estados Unidos. Ay, no digas disparate, Vanessa. Sobre el estatus de Puerto Rico. Si quieres hablamos de inmigrantes. Deja bien claro. Si quieres venga un tema de estatus. Venga un programa de estatus. Deja bien claro que el ELA es Alejandro una colonia. estaba agitado. Búscalo. Pero, mira, pero Vanessa, infórmate. Vamos, Laisha. Que me informe. Infórmate. Pues yo creo que es que hemos leído casos distintos, por esto El caso de Sánchez Valle dice que no aplica el estatus. Sí, lo dice la juez Kagan. Esto no aplica a otro tema que no sea doble exposición. O sea, delante de mí no pueden decir cosas como esa. Quizás delante de otros con lo que ustedes debaten, pero delante de mí no, porque estoy informado. Pero yo lo que pienso es que también él no. Bueno, mira, aquí yo creo que hay voy a dar un take que me parece que es apropiado para el contexto de esta discusión. Obviamente Alejandro está tratando de defender, el exgobernador Alejandro García Padilla está defendiendo unas movidas que él hizo, una movida política que hizo un momento dado, que él le añadirá, le imprimirá su digamos, el sello de humanidad
el sello del mandado o lo que sea, pero fue una movida política, que fue autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a emitir licencia de conducir a personas, a inmigrantes indocumentados en Puerto Rico. Se emitieron cerca de 2,000 o 3,000 por allí, más o menos. Y él, sin darse cuenta que lo que él hizo le pudo haber resultado o no políticamente, pero no resolvió nada del tema migratorio para esos 2,000 o 3,000 personas que se acogieron a eso. Es más, la contención es clara de que por el contrario, lo que hizo eso fue exponer ante las autoridades personas que estaban reconociendo que estaban aquí de manera ilegal, no siguiendo la ley federal, que es la que implementa ICE, que es la que implementa el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, reconociendo ante el Estado que, no tenemos documentación, pero aquí estamos. Que por lo general, en el tema de los indocumentados ilegales o las personas que están aquí de manera ilegal o entraron sin documentarse, sin pasar el proceso que establece las leyes migratorias de los Estados Unidos, lo que ocurre es que el Estado no sabe nada de ello. Y hay gente que dice, no, es que ellos aportan aquí, aportan allá. En realidad no aportan igual que como aportan nada, que lo que aportamos cada uno de nosotros, no tienen las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la realidad jurídica y el Estado no puede oponerse contra ellos porque no existen para el Estado. Y lo que ellos hicieron en ese momento fue reconocer que existían bajo una ley estatal para poder conducir por allí y poder decir, quizás asignar algún tipo de responsabilidad, un tipo de accidente, no sé. Pero no resolvió nada de su condición migratoria en los Estados Unidos, en Puerto Rico como jurisdicción de Estados Unidos. Nada. Y Alejandro obviamente está sacando pecho, tratando de defender lo que en un momento dado fue una política de él, de su administración, que él entendió que era lo correcto. Y lo hizo igual que lo hicieron 2 o 3 izquierdosos más en los Estados Unidos, que se creían que con eso, ¿qué hacían? Ganarse votos. Pero realmente no estaban resolviendo nada. Y por el contrario, ¿qué ocurrió? Mira, por ejemplo, en Nueva York, que también hizo esto, Nueva York en un momento dado tuvo que pasar una ley para que de alguna manera pudiera ponerle algún tipo de impedimento o unos detractores para que el gobierno federal, cuando viniese contra el departamento, lo que llaman el DMV, Department of Motor Vehicles, para que fuera el gobierno federal contra ellos pudieran dilatarse en el proceso de entregarles información. Pero aquí no pasó eso. Aquí solamente fue la parte politiquera. ¡Pah! Licencia para todo el mundo. O para los que, ¿verdad? Las personas indocumentadas. Pero obviamente en clara contravención con las leyes migratorias porque no atendió ninguno de los problemas que enfrenta una persona que llega a Puerto Rico de manera indocumentada. Y eso, por eso quizás Alejandro trata, ¿verdad?, de minimizar esta discusión con Vanessa Santo Domingo con el tema migratorio. Pero vamos a hablar claro, Y él trata también de decir de alguna manera que esto es un tema de estatus, etcétera, ¿verdad? Y que Puerto Rico es un estado igual. Y lo que... De nuevo, esto es un poquito repetitivo, pero es que así lo creen algunas personas que no reconocen o no se dan cuenta que vivimos bajo un estatus que nos trata de manera inferior, de una manera distinta. Es como si fuera una segunda clase de ciudadanía americana. Porque mire lo siguiente. Nosotros tenemos muchas personas que nos siguen en el estado de la Florida. Y hay personas que hoy día, que nos están siguiendo hoy día, este pasado noviembre 2024, cuando fueron a votar, votaron por el presidente de los Estados Unidos. Y uno diría, adiós, en la Florida votan. Y si alguien vota por el presidente de los Estados Unidos, vamos a decir lo siguiente. Vamos a pensar que Barack Obama, que es uno que fue el presidente cuando Alejandro García Padilla era gobernador. Vamos a pensar que Barack Obama decide mudarse a Puerto Rico. Y en este próximo ciclo electoral, cuando venga las primarias de medio término del año que viene, del 2025, Barack Obama dice, yo quiero votar por los congresistas o por los senadores que van a participar en ese proceso primarista. Barack Obama, si se mudó de un estado a Puerto Rico, perdió el derecho al voto. Lo perdió. Simple y sencillamente por hacer un movimiento geográfico. Es
Básicamente un discrimen geográfico. El tema del territorio es un discrimen geográfico porque como vives en Puerto Rico, no te eres tratado igual, no tienes los mismos derechos y las responsabilidades son distintas. Y en ese sentido, no o nadie puede hacer una equivalencia a que una ciudadanía americana en Puerto Rico es vista de la misma manera que una ciudadanía americana en los estados. Es otra de las deficiencias del territorio que defiende Alejandro. Y ahí muy claramente Vanessa se lo dice. Un estado librista me llama a mí en Ñangotá, que le dijo a Vanessa que era una Ñangotá, por hacer cumplir o por defender que en el caso particular del Departamento de Transportación y Obras Públicas respondiese en la afirmativa cuando el gobierno federal le pidió una información particular sobre unos inmigrantes que no tenían documentos, que al final del día, como les dije, esa ley es federal y sí requiere cumplimiento de parte de las agencias estatales. Es así. Es así. Por eso yo creo que es correcta la manera en cómo Vanessa Santo Domingo hace esa comparación cuando dice tú, estado librista, que te ñangotas ante un gobierno federal que te impone cómo es que tú vas a hacer o no vas a hacer la quiebra. Incluso le brinca por encima de la Constitución y le dice al gobierno de Puerto Rico a quién le paga primero y a quién no en sus obligaciones. Le dice que una junta de 7 personas que nadie eligió, que nadie conoce, que ni viven en Puerto Rico, pueden tomar decisiones por encima de un gobernador. Lo que pasa es que nos dio el state y de nuevo esa ley tiene unas virtudes, pero a la misma vez, sí, la virtud mayor es que ensalza nuestro ser territorial, nuestro entorno gubernamental territorial. Y le dice al mundo, sí, con ello hago lo que me da la gana. La ONU, ni la ONU. La ONU, hoy día, la ONU no va ni para pool ni para banca en nada de estas discusiones. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Y lo saben también los estados libristas. Y lo sabe cualquiera que tenga la capacidad y el sentido común de reconocer nuestra realidad. Yo le agradezco que usted haya visto el capítulo del día de hoy. Si a usted le gusta lo que veo, dele like, suscríbase, comente. Nosotros volvemos próximamente con un nuevo capítulo.